Buenas noches, profesora, compañeros. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre la informalidad en el Perú en tiempos de coronavirus. Como ya se sabe, la informalidad no es nada nuevo para nosotros, radica en el Perú hace muchos años. Se puede decir de que la informalidad es el 70% de todo el sector laboral. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver las causas a continuación y también las consecuencias debidamente a la cuarentena. ¿Por qué? ¿Por qué muchas personas han optado por la informalidad? ¿Por qué no deciden formalizarse? ¿Por qué evaden los tributos? Se sabe un estudio en el 2018 por la base de datos global de estadísticas tributarias que el Perú tuvo un PBI mucho más bajo con respecto a Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia. Este era de un 16,4%. Este PBI también nos demuestra y nos da a conocer de que tenemos un sistema de fiscalización tributaria muy baja, que vamos a mencionar en las consecuencias, cómo va a repercutir en los siguientes meses. Y vamos a analizar eh, con detenimiento qué ha sido lo más resaltante en la informalidad empresarial y laboral en el Perú. Confinamiento social. Para los analistas, advirtieron sobre los riesgos para los trabajadores independientes de sectores menos favorables o menos favorecidos. La mayoría de peruanos acataron los primeros días de emergencia nacional a causa de la pandemia. Solo podían transitar las personas autorizadas y que tenían un permiso. Además, los hospitales, los únicos locales, debían ser de centros de abastecimiento de comida, medicina, gasolina y bancos. La norma fue que los demás trabajadores de otros rubros se queden en sus casas con la garantía de cobrar sus salarios. Sin embargo, más del 70% de la población económicamente activa es informal, y si no producían no tendrían ingresos económicos. El Ejecutivo, dispuesto a entregar un bono extraordinario a 300 millones de familias en extrema pobreza para aplacar la emergencia, pero esta medida fue insuficiente, a decir de la población. Muchas personas de esas que trabajan informalmente pagan casa, alquiler, bancos y entre otros gastos primarios. Y las personas informales pagaban esos gastos que tenían con sus trabajos. Y así que a medida que pasaba la emergencia y el aislamiento, se vieron obligadas a salir a trabajar por necesidad, más que por miedo al coronavirus. Las causas que provocan la informalidad laboral son diversas. En principal, la informalidad se forma cuando los costos de formalización son más altos que los beneficios que ésta conlleva. En su estilo se comprueba cómo la mala calidad de los servicios públicos, más la austera capacidad del gobierno en hacer cumplir las leyes y las restricciones que provocaban el marco normativo y legal, son factores institucionales que incentivan el aumento de la informalidad. Tenemos como consecuencia de esto que se da una poca movilización hacia los empleos formales de parte de los trabajadores provenientes del sector informal como desempleados en busca de trabajo. La informalidad siempre ha sido catalogada como un problema en la economía, pero se suele olvidar su origen. Si bien está representada una pérdida de eficiencia agregada, la cual eventualmente resulta en un menor crecimiento, también significa un refugio para quienes no pueden acceder al empleo formal por distintas circunstancias o limitaciones. Las diferencias entre formalidades e informalidades son varias. La seguridad de un empleo, de un adecuado nivel de ingresos y de condiciones laborales son solo algunos de los elementos a los cuales quienes pertenecen al sector informal se encuentran ávidos de acceder. Por ello, no sorprende que sean ellos los que se vean más afectados por la actual coyuntura, ¿no?, de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estima una disminución promedio global del 60% de los ingresos de esos trabajadores. Tan solo en el primer mes de la crisis ocurrida por la pandemia del COVID-19, un incremento de la pobreza relativa de al menos 34 puntos porcentuales. Para la OIT,
Y los investigadores que logró convocar y atraer las causas de la informalidad estaban directamente vinculadas a la incapacidad del sector formal y de la economía en generar suficientes empleos que atienden a la creciente población de los países en desarrollo, en este caso en Perú, que la mayoría de personas que vienen a trabajar vienen de los departamentos, ¿no? No son la mayoría de Lima. Y en esos países, los jóvenes y adultos, en gran mayoría, que ingresaban al mercado laboral y no podían obtener un puesto de trabajo que les pagara un salario adecuado. Y esas personas se vieron obligadas a inventar su propio puesto de trabajo en el sector informal. Las actividades más características del sector informal son los vendedores ambulantes que atosigan las ciudades del tercer mundo. Tenemos a los trabajadores independientes, que serían los cuidadores y limpiadores de autos. Tenemos a los heladeros, a los ilustradores de zapatos, a gafiteros y tenemos entre otros. También microempresas urbanas y pequeños productos agrarios que no tienen acceso a crédito formal. Esta baja productividad es la causa de los bajos ingresos de sus conductores y sus trabajadores. Y por ello, muchos de ellos se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Muchas gracias. En la que vivimos y sus consecuencias. Esta situación es realmente devastadora. Desde el día 1 en el que se detectó el primer caso de coronavirus en Perú, las autoridades han tratado de manejar la situación que hoy en día ha desbordado de sus manos. Y las principales y recurrentes preguntas han sido ¿cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias son varias, entre ellas tenemos la gran masiva número de personas que han sido desempleadas. También tenemos la declaración de algunas empresas en quiebra y también podríamos hablar sobre la reinvención de algunas empresas, como podríamos hablar de la Peña del Carajo, que si bien antes tenemos en cuenta era un lugar en que se recurría a muchas personas, hoy en día se ha convertido en una pollería delivery. También de Platanitos, que nos ha impactado demasiado, quienes vendían todo lo que son calzados y accesorios para niños y grandes. También quienes se han visto realmente afectados en la informalidad de las empresas. Es decir, estaríamos hablando de la señora que nos vende las verduras en el mercado. Muchas veces no han inscrito correctamente sus empresas, la cual hoy en día, como no se puede trabajar con normalidad y con algunas restricciones que el Estado ha establecido, se ven afectadas. El Estado, al ver esta magnitud de problemas que hay, desencadenó una ley en la que benefició a muchas personas, que es el retiro del 25% de tus ahorros a AFP. A su vez también sacó el MIPE, que fue beneficiario para las personas que inscribieron su empresa correctamente. Es decir, ya sea para personas naturales y jurídicas que contaban con un RUC, también se les ha hecho un reembolso de su dinero aportado.